Hablar sobre esto está en la línea Marcelo Torres Cofiño, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, diputado. Magda, muy buenos días, con el gusto de saludarte y por supuesto a todo el gran auditorio. Muchas gracias. Pues usted así lo reclama, urge que la reforma de tope de deuda ya se ponga en marcha, sobre todo por en lo que ha incurrido algunos de los estados de la República, un endeudamiento indebido y pues hasta un tanto irresponsable, diputado. Por supuesto, injustificado y de alguna manera pues nada transparente, nada claro. Y lo más importante, Magda, siempre hay que decirlo, el dinero de los gobiernos es el dinero de los ciudadanos y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos del manejo de estos recursos. Hay grandes ejemplos, como ya lo sabemos, el caso de Coahuila, en donde tan solo del 2008 al 2012 la deuda se disparó en 1,705%, y el problema es que hoy no sabemos quiénes son los responsables, dónde fue a parar ese dinero. Lo único que sí sabemos que es que los coahuilenses tendremos que pagar, por supuesto, esta deuda en los siguientes 30 años. Una deuda per cápita por arriba de los 13,000 pesos, y esto verdaderamente es muy preocupante. Pero, ¿por qué de esto que usted describe, cómo están las cosas, ¿en qué mejora ahora a partir de la reforma que fue aprobada? Bueno, realmente lo importante es que podamos ser transparentes con el manejo de estos recursos. Definitivo que es que se requiere modificar, reformar nuestra Constitución. Pero algunos puntos importantes, por ejemplo, es que se precise que las legislaturas locales deben autorizar los montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones, por supuesto, las que deberán de liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del gobierno correspondiente. Esto es cuando sean obligaciones a corto plazo. Otro punto te puedo mencionar que es el de prohibir expresamente que se destinen los recursos de los créditos a cubrir gasto corriente, que esto es algo de lo que ha sucedido en todo el país. Sí. Y esto es como pues un principio básico de responsabilidad fiscal. Son básicamente 10 puntos que te podría mencionar. Pero reitero, aquí lo relevante es que seamos transparentes y sobre todo que sea información que todos los ciudadanos puedan conocer pues de primera mano. Tenemos que mencionar también que los servidores públicos que desempeñen un empleo, un cargo o comisión en los estados y en los municipios deberán ser responsables por el manejo indebido de los recursos públicos y desde luego la propia deuda pública, y como gran ejemplo pues tenemos el caso de Coahuila. Sí. Ahora, Magda, ¿por qué debe ser del interés de todos los ciudadanos el tema de la deuda pública estatal y municipal? Pues porque los estados y los municipios generan la deuda cuando los ingresos ordinarios no son suficientes, es decir, gastan más respecto a sus ingresos, pero esas deudas, como todas, se deben de pagar. Ajá. Ahora, ¿de dónde se deben de pagar? Pues con las participaciones, en un prácticamente 90%. Ahora, estas son las transferencias federales que corresponden al ramo 28 y que son financiadas desde luego con impuestos de origen local. Es decir, 90 de cada 100 pesos serían destinados a la liquidación de la deuda pública. Ahora, si comparamos la deuda pública de las entidades federativas con respecto a la generación de ingresos propios, que son los impuestos, los productos, los derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejora, etcétera, tenemos que esta representa prácticamente el 200% de dichas entradas. Vale. Esto quiere decir, Magda, que si se decidiera utilizar todos los recursos provenientes de los ingresos propios, aún sería necesario contar con 100% adicional para poder cubrir la deuda total. ¿Cómo se explica entonces, Marcelo, que los congresos estatales autoricen este tipo de gastos? Bueno, el problema es que tenemos gobiernos estatales, Magda, a modo de los gobernadores, en donde, te insisto, pues no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, y bueno, pues ahí están los casos como te lo mencionaba. El caso de Coahuila es un ejemplo del acelerado crecimiento de su deuda pública en un periodo sumamente corto. Coahuila pasó de 2,068 millones de pesos en 2008 a 35,265 millones en 2012, y hoy ya son 38,850. Es decir, esta deuda se multiplicó por poco más de 17 en términos reales en tan solo 5 años. Y bueno, pues ahí está que ahora en Coahuila hayan disminuido considerablemente los programas sociales,
la inversión en infraestructura, y esto va trayendo como consecuencia el que haya, va a decir que el Estado se convierta en menos atractivo para atraer inversión, y con ello se pierden grandes oportunidades, el desempleo va a la alza, y con ello la inseguridad, la inestabilidad social, y incluso, por supuesto, los problemas intrafamiliares. Es decir, todo es una reacción en cadena, Magda. Así es, y bueno, meten en graves problemas a las siguientes administraciones. Pero bueno, ya por último y de manera corta, una respuesta a las facultades que tendrá la comisión bicameral en relación a, pues, al tope de deuda en los estados, esa nueva, pues, manera de crear una vigilancia precisa sobre este problema grave. Solamente será para vigilar, es decir, ¿no está establecida en esta nueva reforma algún tipo de sanciones para los administradores públicos que incurran en este tipo de actos? Sí, por supuesto que se está considerando, porque no podemos nada más hacer señalamientos. Es decir, a través de esta comisión bicameral se debe de analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento, y por supuesto que requieran la garantía federal para contratar empréstitos, pero a la vez debe de emitir, por un lado, la opinión que estime correspondiente respecto a un plan de ajuste planteado por el Estado al gobierno federal, y desde luego que tiene que haber sanciones, Magda. El problema es que en México no pasa nada. El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, son temas que parecerían que es parte de nuestra cultura y de nuestro lenguaje. Ahí está realmente el meollo del asunto. En la medida en que en el Congreso podamos estar expidiendo leyes, reglamentos, códigos por cantidades industriales, no va realmente a mejorar la situación si no existe la voluntad por parte de los tres niveles de gobierno. Es decir, tenemos que ser muy ejecutivos en cuanto a las sanciones, en cuanto a establecer una serie de medidas de control, porque, reitero, en México no pasa nada, Magda. Ese es el gran problema. Diputado Marcelo Torres Cofiño, gracias, y estamos pendientes de todo esto y pues de cuándo se lleve a cabo ya también la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente para ayudar a esta reforma. Gracias, diputado. Gracias, Magda, un gran saludo. Igualmente, buenos días.